Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a todos los alumnos del primer curso de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este a una nueva clase virtual correspondiente a la materia Realidad Educacional y Cultura Paraguaya. Seguimos avanzando con el desarrollo de la clase 3 y el tema se trata sobre la reforma de 1956, nuevo plan de actividades educativas para la enseñanza media. En la clase anterior hemos tratado el tema la reforma del profesor Ramón Indalecio Cardoso. Él mismo ha establecido 4 pilares de trabajo para ejercer sus funciones: la depuración de la administración escolar, la reorientación de la enseñanza, la extensión de los beneficios del saber a los últimos rincones de la República y la mejora de las condiciones económicas de los maestros. Es muy importante recordar que para Cardoso, la misión de la escuela radica en enseñar conocimientos útiles y necesarios para la vida a fin de desarrollarse en cuerpo, voluntad, productividad y conciencia nacional. Para iniciar nuestro tema de hoy, hablaremos sobre la reforma de 1956, nuevo plan de actividades educativas para la enseñanza media. Luego de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que finaliza en el año 1935, se dio en el país un periodo de inestabilidad política, conflictos armados y gobiernos autoritarios, que se desembocó finalmente en el surgimiento de la dictadura de Alfredo Stroessner. Durante el gobierno de Stroessner se realizaron 2 reformas educativas, en el año 1957 y en el año 1973. Ambas contaron con el apoyo de organismos internacionales, especialmente del gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia de Cooperación Internacional. Varios proyectos educacionales fueron desarrollados con los auspicios de Servicio Cooperativo Interamericano de Educación. Sus objetivos fueron desarrollar la educación vocacional en Paraguay, mejorar los programas de formación de docentes de áreas rurales, fortalecer la organización del Ministerio de Educación y Culto. Las líneas de acción de la cooperación de Estados Unidos incluyeron las siguientes áreas: educación técnica, educación de adultos, desarrollo de currículum y materiales educativos, educación primaria, formación docente, entrenamiento en servicio, construcción de aulas, programas educativos a través de la radio en zonas rurales, educación bilingüe, castellano y guaraní. El apoyo de la Universidad Nacional fue principalmente para las facultades de medicina, economía, agronomía, veterinaria, enfermería y administración pública. La reforma de 1956. El decreto número 24.063 aprueba el nuevo plan de actividades educativas para la enseñanza media, presentado por la Comisión Reforma de la Educación Media, creada por la Resolución número 37 del 13 de febrero de 1956. La reforma de la enseñanza media fue puesta en vigencia a partir del curso lectivo de 1957. Introdujo cambios de estructura y de organización del sistema educacional del país, contando con la asesoría de técnicos de la UNESCO y del Servicio Cooperativo Americano de Educación. El sistema educacional propuesto
fue organizado siguiendo la secuencia: 6 grados de primaria, 3 cursos básicos y 3 de bachillerato diversificado. Esta reforma incluyó la elaboración de programas y planes de actividades de estudios para todos los niveles de la educación formal. Las líneas de intervención: desarrollar la educación vocacional, mejorar los programas de formación docente en áreas rurales y fortalecer la organización del Ministerio de Educación y Culto. Se reorganizaron los niveles educativos de la educación formal con nuevos programas y planes de estudios y se crearon las escuelas normales rurales y las escuelas normales urbanas. La Escuela Rural Experimental de San Lorenzo, creado mediante un acuerdo de cooperación entre el Paraguay y los Estados Unidos. Se dispuso que todas las escuelas normales rurales debieran seguir su plan de estudios, con las adaptaciones aconsejadas para cada caso, constituyéndose en referente para la formación de docentes rurales de todo el país. La Escuela Normal Rural fue uno de los proyectos emblemáticos del CIDE y estuvo directamente bajo su dirección en la selección y entrenamiento de estudiantes aspirantes a maestros de áreas rurales quienes estaban internados en la institución, ya que la mayoría provenían del interior del país. La reforma de 1957. La reforma de 1957 tuvo como resultados la aplicación del modelo de agrupación de contenidos en áreas matemáticas, el crecimiento de la matrícula en todos los niveles, la organización de los niveles educativos, el desarrollo de las escuelas rurales y la creación de los centros regionales de educación. En 1965 nace el primer Centro Regional de Educación del país para el Departamento Central de menor extensión territorial, pero de mayor concentración demográfica e inmigración interna. Apoyaban y controlaban a las escuelas y los docentes de su departamento. Se constituyeron centros educativos de referencia en diferentes zonas del país para todos los niveles educativos. Formaban a los docentes y ofrecían enseñanza en todos los niveles educativos. Contaban con infraestructura y equipamiento importante y un equipo técnico y docente formado en las nuevas propuestas educativas de la reforma de 1957. La reforma de 1973. La reforma de 1973 de innovaciones educacionales introdujo nuevas modalidades de enseñanza del guaraní en el ciclo básico. Su gran innovación fue el bachillerato diversificado, sobre todo los técnicos profesionales, y el traspaso de la formación docente del sistema de educación media a la educación superior, eliminando las escuelas normales. Prácticas y mecanismos de regulación y represión en las instituciones educativas. Las resoluciones son actos administrativos emitidos por el ministro, donde se informa y se comunican las disposiciones a los responsables de las diferentes instancias del sistema educativo. Las resoluciones comunican aquellos valores y prácticas que el régimen autoritario
busca promover en las escuelas y en los estudiantes a través de desfiles de la juventud estudiosa, en ocasiones en honor al propio Stroessner y de la exaltación de algunas figuras y hechos históricos. La educación normal. El personal para la educación primaria ha de estar suficientemente capacitado no solo para instruir, sino elevar el nivel moral, higiénico, social y económico del niño, crear hábitos de orden y trabajo, orientar el mejoramiento de las condiciones hogareñas, acercar la comunidad a la escuela, proponer el recreamiento y alfabetizar al adulto. En el artículo 67 del reglamento se definen las faltas en el servicio y sus sanciones. Este artículo era frecuentemente citado en las resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura cuando se penaba a un docente o miembro de la escuela. Entre las faltas establecidas estaban las siguientes: insubordinación contra el superior jerárquico, huelga. Será considerado como huelga el abandono colectivo de los servicios correspondientes al cargo por más de 2 días hábiles consecutivos. Promover disidencia entre el personal directivo, docente, alumnado y los miembros de la comunidad. El nuevo plan de formación docente entró en vigencia en virtud del decreto número 4474 del 13 de marzo de 1973, estableciendo un magisterio a nivel terciario, post-bachillerato, con una duración de 2 años para el profesorado de enseñanza primaria, más 2 años para el profesorado del nivel medio con especialización por áreas, además de cursos de ciencias de la educación destinado a preparar especialistas. De esta manera, las tradicionales escuelas normales se constituyeron en institutos de formación docente. A modo de cierre, podemos mencionar que el sistema educativo fue un medio para promover y legitimar el modelo político. Como consecuencias de la educación stronista se puede citar la legitimación e interiorización del autoritarismo, el estancamiento del desarrollo científico, técnico y cultural, la asunción de una práctica profesional y social cerrada, autoritaria y antidemocrática, la pérdida de perspectiva social e histórica en la gran mayoría escolarizada y la desconexión del conocimiento con la realidad. La educación fue motivo de preocupación y control por parte de la dictadura por 2 motivos: por el reconocimiento de su importancia como instrumento de control ideológico y adoctrinamiento, y por su importancia para controlar y sumar apoyo al gobierno a través de mecanismos de coacción y prebendarismo. Uno de los procedimientos utilizados para el control fue la exigencia de afiliación al Partido Colorado para acceder a un cargo público como el de docente. El sistema educacional propuesto fue organizado siguiendo la secuencia: 6 grados de primaria, 3 cursos básicos y 3 de bachillerato diversificado. Esta reforma incluyó la elaboración de programas y planes de actividades de estudios para todos los niveles de la educación formal.
Vamos a profundizar algunos conceptos y características sobre la reforma de 1956 y el plan de actividades educativas para la enseñanza media en la tarea propuesta. Estaremos ampliando este tema que se relaciona con los cambios en el área de la educación. Queridos alumnos, les felicito por ser valientes de continuar sus estudios, a pesar de la situación por la que atravesamos, y al mismo tiempo les animo a que podamos seguir cuidándonos entre todos, respetando el protocolo del Ministerio de Salud Pública, y de esa manera tendremos un resultado exitoso. Hasta la próxima con otra clase virtual.